Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que ven mi reflexión todos los días, a los pocos o muchos que vean mis reflexiones en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en el canal regional y en los puntos de Legón y Fibranet Plus para todo este centro y norte del valle. Un saludo a todos esos municipios que nos ven también a través de Teluro Producciones. Hoy vamos a reflexionar, como todos los días, sobre la palabra de Dios. Hoy es continuación las lecturas, digámoslo así, de lo que fue en el día de ayer. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es ese tema de la palabra de Dios? Pues es un tema que tiene que ver de que si nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser juzgados al final de los tiempos. Aunque usted no crea o se resista a creer, no importa. La palabra de Dios siempre va a existir. Pero la gran oportunidad que tenemos es que mientras estemos vivos y logremos entender la palabra de Dios y someternos a ella, vamos a ser libres y vamos a poder llegar a la vida eterna. Si la logramos entender, si sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón y lo hacemos. Porque también hay un detalle: no todo mundo se va a salvar, no todo mundo se va a salvar, porque la palabra de Dios dice así: el que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Ahí ya está dividido el 50 y el 50 más o menos. El que crea, 50% se salvará. El que se resista a creer, 50% se condenará. Vamos a dividirlo 50-50. Ahora, de esos 50 que dice que va a creer, debe obedecer. Porque dentro de este tema hay unos que dicen: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Oh, ya soy salvo. Y resulta que no es así. No se basta solo con decir yo creo, sino es yo le creo a mi Señor Jesús y le obedezco. Porque ¿de qué me gano yo? Y así está escrito en Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la palabra de mi Padre. El que obedece. Y muchos me dirán: Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, íbamos de puerta en puerta, de casa en casa, poníamos bafles, hablamos por cornetas, nos parábamos en las esquinas y profetizábamos tu palabra y se la enseñábamos a muchas personas. Oh, qué bien. Y otros me dirán: Señor, nosotros en nuestra congregación arrojábamos demonios en tu nombre. Y eso en el Facebook y en YouTube sí que está lleno de esa clase de protestantes, haciendo milagros en tu nombre, Señor. Y otros me dirán: nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Señor, un día fue allá a nuestra congregación una señora que estaba tullida y nosotros la curamos. Estaba con sordera y le devolvimos el oído. Tenía problemas de articulaciones y nosotros le cuadramos todo eso. Hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor, en vez de decirle vengan benditos de mi Padre, les dice: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Y esos quiénes son los protestantes? ¿Cómo a los protestantes les llama hacedores de la maldad? Si ellos creen en el Señor, profetizan en el Señor, hacen milagros en el nombre del Señor, arrojan demonios en el nombre del Señor. ¿Cómo es que el Señor mismo les dice: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad? Eso es una cosa terrible que ustedes deben analizarla en sus mentes y en sus corazones. Entonces hemos hablado de tres cositas ahí: los que se van a condenar, 50%, los que se van a salvar o que creen en el Señor, 50%, y dentro de ese 50% de los que creen en el Señor son los que solamente le obedecen y le creen al Señor. Por lo tanto, no basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, porque el mismo Señor Jesús les va a decir: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando?
Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Timoteo 2, 8, 15. La palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con Él, viviremos con Él. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles y recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre las palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Hoy es continuación de esa carta de Pablo a Timoteo. Ayer Timoteo estaba un poco dudoso y Pablo lo percibe así. Y le dice y le llama la atención: Timoteo, no tengas miedo de predicar la palabra de Dios. Sé firme en la palabra de Dios. No dudes, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Y nosotros tendremos una vida eterna si le obedecemos a Él con su palabra. Por eso, Timoteo, a ti se te impusieron las manos para que conservaras dentro de ti ese espíritu de amor, ese espíritu de fuego, para que Él te alentara a llevar la palabra y predicar la palabra de Dios. Eso era lo que decía ayer. Y hoy dice unas cosas, continuación de eso, ya hablándole con menos dureza, más firme, pero igual de firme, le dice lo siguiente: querido hermano, haz memoria de Jesucristo, el Señor resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas. Pablo fue convertido en camino a Damasco. Pablo era judío y quería perseguir a los cristianos porque estaban predicando un Mesías falso. Y entonces, como judío, predicaba y quería encarcelar a todas esas personas que seguían a Jesucristo. Pero camino a Damasco le apareció una luz que lo tumbó de la cabalgadura y quedó ciego. Y Jesús se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, él se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, Saulo, responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Saulo queda ciego y Jesús le dice: ve a Damasco, a una de las calles que se llama, casi que digo el nombre, y allí se te va a presentar a Ananías y él te va a curar y te va a decir lo que tienes que hacer. Esa es la conversión de Pablo. Por eso Pablo, cuando a Ananías se le presenta, o el Señor se le presenta a Ananías: ve a la tal calle, yo acá le digo el nombre, allí hay un Saulo de Tarso y tú lo vas a convertir y lo vas a bautizar. Y Ananías le dice: pero venga, Señor, ese hombre ha sido muy malo con nosotros, nos perseguía a todas partes y nos metía a la cárcel, ha sido un hombre muy injusto. Y el Señor le dice: no te preocupes por eso, porque a Saulo lo tengo yo como un discípulo mío y le haré que predique el evangelio con dureza. Y es así como se cumple lo que el Señor dice. Aquí Pablo dice que él está encadenado por predicar la palabra de Dios, encadenado, y sufre porque está en una cárcel y todas esas cosas. Desde una cárcel es que le escribe a Timoteo esta carta. Yo estoy encadenado, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios no está encadenada. No. Mire lo que dice en esa parte: como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Póngale cuidado a esta parte. Cuando Jesucristo le enseñó durante 3 años a sus 12 discípulos, les enseñó una doctrina. Y esa doctrina es incambiable. Nadie puede cambiar la doctrina que Cristo dejó en este mundo. Una sola fe, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo Señor. Y entonces resulta de que aquí Pablo le dice, es una doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. La doctrina de Jesucristo no tiene cuestionamientos. Él dijo la palabra y la palabra se cumple hasta la última tilde y coma. Por eso yo no entiendo a los protestantes, no los entiendo. ¿De dónde acá ellos van a sacar que eso le pasa a todas las iglesias separadas? Voy a leer tal pedacito de la Biblia y la voy a interpretar a mi propia manera. Y así se la voy a hacer saber a los demás. Y resulta de que la palabra de Dios es una. No hay forma de tergiversarla. Porque el mismo Pedro le dice, quien tergiversie la palabra de Dios no está buscando su salvación, sino su propia condenación. Entonces, si lo que los pastores mentirosos dicen a sus súbditos es una mentira, ¿cómo hacen esos súbditos para seguir a un mentiroso? ¿Cómo hacen? En Juan 20, 21, 23 dice, vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se les retengáis lo quedan retenidos. Jesús lo ordena. Si Jesús lo ordena, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuestionar al Jesús? ¿Cuestionarlo? No, debo obedecerle y ya. Pero que no, es que ahí me parece que es que esos sacerdotes no tienen poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Oigan a esto, ya Jesús lo ordenó. Y si lo ordena, usted no tiene por qué cuestionarlo. Porque la doctrina de Jesús es segura. Todo lo que dice Jesús se cumple. Y por eso hay una frase que ustedes la van a escuchar y yo se las he dicho de vez en cuando, que dice, yo, Jesús, no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Por lo tanto, si Jesucristo en Juan 20, 21, 23 ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, adivine qué debemos hacer. Ir a confesarnos. Pero no, yo no voy a ir. Entonces resulta de que usted se condena. ¿Quién lo condenó? Jesús. No, Jesús no lo condenó, usted solito se condenó. Ya Jesús dio la orden y usted dijo, no, yo no voy. Listo. Ya no quiso ir. Y hay otra frase que Jesús utiliza, que es la de un padre que tenía 2 hijos. Llamó al primer hijo y le dijo, ve al campo, al cultivo, a trabajar. Y el hijo le dijo, sí voy, pero no fue. Luego llamó al segundo y le dijo, hijo, ve a trabajar al campo, al cultivo. Y el segundo le dijo, no, yo por ahí no voy. Pero después recapacitó y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Señor? Pues se supone que el que, aunque negó y renegó de que por ahí no voy, terminó yendo. Eso es hoy día la palabra de Dios. Si usted reniega una vez, otra vez y reniega que no hay poder, que los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados, que no hay poder y todas esas cosas, le va a tocar terminar aceptando al final de los tiempos, antes de que se muera, que definitivamente lo que Jesucristo dijo era la verdad. Si había poder, los sacerdotes tienen poder aquí en la tierra para perdonar pecados y está escrito en la Biblia en muchos pasajes bíblicos, que si a alguien le interesa me puede llamar y yo le digo dónde están. Si somos infieles, Él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras, no sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Preocúpate por predicar la palabra de Dios tal y cual está escrita. Un obrero fiel, irreprensible, y alcanzarás la vida eterna, predicando siempre la verdad. Por eso Pedro dice que nadie puede tomar la palabra de Dios y a interpretarla a su propia manera, porque hay cosas difíciles de entender y que hay personas indoctas, ignorantes, que no les son capaces de entender. Por ello deben dejarse guiar de una persona que les enseña la palabra de Dios. César, mi pastor me enseña, pero su pastor le enseña equivocadamente, porque él le enseña una doctrina diferente a la que Cristo dejó en esta tierra. Por lo tanto, se condena al pastor y se condena a usted por seguir una doctrina de demonios. Vamos a seguir leyendo el Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme. Vamos a leer el Señor, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Por eso Jesús dejó en esta tierra instituida una iglesia. Empieza escogiendo a 12. Inicia con Pedro y en Mateo 16:18 le entrega a Pedro su iglesia. Mateo 16:18. Y en 19 le entrega las llaves del cielo. Y también le da autoridad. Todo lo que ates en la tierra, Pedro, va a quedar atado en el cielo. Y todo lo que tú desates aquí en la tierra, Pedro, va a quedar desatado en el cielo. Esa es la iglesia de Cristo. Y luego manda a los 11 discípulos, cuando él va para el cielo, manda a los 11 discípulos y les dice: vayan, prediquen, evangelicen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Este salmo dice eso: enséñame a obedecer todo lo que tú has mandado. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. El Señor es bueno y es recto y Él enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña camino a los humildes. Y este tercero dice una cosa impresionante: las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Mucha atención, que hay muchas personas que malinterpretan esta partecita. Creen que Dios es pura misericordia para el mundo entero. Creen que Dios es pura misericordia para el mundo entero. Y aquí dice todo lo contrario. Que Dios sí es misericordioso. Pero ¿para quién es? Para. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Ahí suena que es para todo el mundo. Pero le agrega aquí para los que guardan su alianza y sus mandatos. Solo quien guarda su alianza y sus mandatos, para ellos es el reino de los cielos y la misericordia de Dios.
para los que le obedecen sus mandatos y guardan su alianza, su nueva alianza, solo para ellos. Entonces note que no es todo mundo. Los protestantes, yo se los puedo asegurar 100%, que aquí no hay un solo protestante que diga que es para él la salvación. Aquí no hay. En este pasaje no hay. Y se los vuelvo a leer para que vean ustedes que no hay un solo protestante. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Vayan, confiésense con un sacerdote, participen de la Eucaristía. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo por ahí no voy. Yo no creo en los sacerdotes. Yo no creo que en ese pan insípido esté el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Perdón? Entonces la misericordia de Dios es para usted, protestante. Oigan a este. Evidentemente usted se sale, solito se sale de la alianza del Señor y solito se sale de los mandatos del Señor. La misericordia de Dios es para los que le obedecen su alianza y sus mandatos. Si usted no le obedece, ¿cómo va a ser para usted? No, imposible. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. ¿Qué está haciendo el Señor acá conmigo? Dándole a conocer su alianza a través de mi boca, de mi palabra. Les está dando a conocer su alianza. Quien le obedezca se salva. Quien se resista a creer se condena. Vamos a leer el Evangelio Marcos 12, 28b, 34. No hay mayor mandamiento que estos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un escriba. Todos los escribas quieren ponerlo a prueba, a ver si él es el Mesías, a ver si entender la sabiduría de él, comprender la sabiduría de él y todas esas cosas. Y uno de esos escribas se le acerca y le hace esa pregunta, o para ponerlo en tentación, o para descubrir si es realmente el Mesías, o simplemente para él saber si ese Jesús es tan inteligente como los escribas. Los escribas son doctores de la ley de Dios, saben de la ley de Dios, se leen la Biblia, estudian la Biblia, conocen, no la Biblia moderna, sino la de ese tiempo, conocen las Escrituras y estudian. Y hay profesores que le enseñan a los escribas, tanto así que Saulo mismo era enseñado por Gamaliel, y Gamaliel enseñaba a Saulo todo lo que tenía que descubrir y aprender de la ley de Dios. Este escriba sabía mucho y por eso va allá a ver si Jesús sabe. Señor, ¿qué debemos hacer para ganarnos el reino de los cielos? Leámoslo bien para que yo después no diga que es palabra mía. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Todos conocemos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.
El segundo, no jurará su santo nombre en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a padre y madre. El quinto, no matarás. El sexto, no fornicarás. El séptimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y ahí se va. El caso es que él le pregunta cuál es el primero. Y Jesús le responde, ¿cuál es el primero? Amarás a tu Dios. Cuando dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, por favor, muchachos, no lo tomemos a la ligera. Esto que yo estoy diciendo va para ustedes y va para mí. Pareciera que me estuviera hablando al espejo. César, no tome a la ligera ese amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Porque eso tiene un significado muy profundo. Si vas a amar a Dios sobre todas las cosas, entonces tú lo tienes que obedecer. Tienes que aceptar su palabra. Todo lo que Él diga, mande, Señor, que tu siervo escucha. Él no da cuestionamiento a que lo pongan en duda. Y por eso dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento del amor. De eso se basa la Escritura, la nueva alianza. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y cuando uno dice, amarás a tu Dios, quiere decir que lo obedeces. Las madres en el Día de la Madre dicen, no, mi hijo me trae muchos regalos, pero lo que más le quisiera yo de mi hijo es que él me obedeciera en lo que yo le mando. Ese sería mi mejor regalo, que mis hijos sean obedientes. Eso es amar a un papá, eso es amar a una mamá, obedecerle lo que ella mande. Y así es Dios, amarás a tu Dios, obedecerás a tu Dios. Y es lo que hoy está escribiendo aquí. Y luego el escriba le dice, muy bien, Señor, veo que sí lo entiendes claro. Veo que sí sabes que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Y termina refutando diciendo esta última frase ya para terminar. Y todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Para poder estar cerca del reino de Dios, debemos obedecerle, muchachos. Jesucristo no instituyó sino una sola iglesia, no instituyó sino una sola fe, no instituyó sino un solo bautismo, no instituyó sino un solo sacrificio, el de Él en la cruz. No instituyó sino una última cena donde Él se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, si usted no es el camino, no es la verdad, no es la vida, y Jesucristo sí es, ¿usted qué está haciendo yéndose para otra parte? Hay que seguir a Cristo para poder obtener la vida eterna. Si no seguimos a Cristo tal y cual Él está ha dicho sus cosas, tenga la plena seguridad 100% de que no hay salvación para una persona que sea saliéndose de la iglesia de Cristo, vaya a buscarla por otra parte. No la va a encontrar, a menos que regrese al redil. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.